Bienvenidos al capítulo número 12 de Batcast. Bienvenidos una vez más a Batcast, el podcast dedicado íntegramente a Batman, perteneciente al reciente lanzado universo Chuck Podcast. Ahora se llama así nuestra cuenta de Twitter, todos los que la seguían se van a dar cuenta, tenemos un site nuevo. Queremos agradecer a la Argentina Podcastera, esta gente que hace muchísimo por el formato, que nos sugirió, digamos, nosotros lo empezamos de alguna manera, creo que lo cuento en la bienvenida, como una extensión de lo que era Cómo robar el mundo. Y llegamos realmente a superar los 50 capítulos, entre robar podcast, entre Batcast, entre algunos que abrimos nuevos. Y lo que terminó sucediendo es que en un momento se hacía muy engorroso poder entrar a la página de una productora audiovisual como es Chuck. Digamos, nuestro trabajo desde la mañana hasta las 6 de la tarde se corresponde más con el mundo de la publicidad, el mundo de los videoclips, el mundo de la postproducción de audio y video, el mundo de las devoluciones creativas, digamos, otra vida, es como nuestro día a día. Y los podcasts pasaron a ser un formato que queríamos explorar después de haber participado en radio. Pero la cantidad no solo de, por suerte, de buena respuesta que habíamos tenido, sino del propio material nos obligó a ordenarlo un poquito mejor. Así que aprovechamos, le dimos una lavada de cara al site, a chuckfilms.com, donde pueden entrar y van a tener todo más separadito, más dividido, y los que sigan la Academia Jedi lo van a poder hacer con más orden, los que sigan Marvel Manía, los que sigan Robar Podcast, los que sigan Big Freaking Gamers, los que vayan siguiendo todos los capítulos que vayamos sacando de cada una de las series, van a tener todo más ordenado para la escucha. Está con nosotros en esta edición por segunda vez, en realidad, porque hace una semana en Mar del Plata hicimos un comentario, un audiocomentario de lo que es el teaser de Star Wars Episodio 7. El señor Iván González está con nosotros nuevamente. Iván, bienvenido. Hola, Seba, buenas tardes. Sí, buenos días. Buenas tardes para nosotros, pero viste que es un buenas no lugar, noches. un no tiempo, exactamente. Quería hacer un Batcast, Iván, ahora nos va a contar su vínculo con el mundo de la historieta en particular, después con el mundo de las películas. Hay muchos temas para hablar, es un fanático acérrimo de este formato, me ha recomendado en más de una ocasión varias series de historietas que he leído, hemos comentado en cada encuentro que tuvimos a lo largo de los años, nos conocemos hace 20 años, casualmente este año, sí. una fecha que poco les importará a ustedes, pero nosotros lo tenemos bien claro. Y esos 20 años trabajando juntos, compartiendo rodajes, compartiendo obras de teatro, compartiendo ensayos, compartiendo noches, salidas, asados. Muchísimas veces hablamos de historieta. Recuerdo que en el último asado que tuvimos en la casa de sus padres, antes de que vuelva a Francia, en un momento te obligué a bajar parte de tu biblioteca para empezar a revisar algunos títulos. Estábamos muy cebados en ese momento con todo lo que era la JSA. Habíamos vuelto con probablemente lo que sea el segmento más tanguero. Si el universo de DC o el universo de la historieta superheroica de DC Comics es la historia del tango, de la música, el tango vendría a ser la JSA, ¿no? La Society es como ese microuniverso, ese universo dentro del universo que es DC, al que uno vuelve por ahí más allá de los 30 años, se me ocurre, más allá de los 35 por ahí. No creo que sea el primer cómic que le puedas dar a un neófito, no es el cómic que le recomendaría a mi sobrino de 10 años. Pero a la vez sí también sería ese uno de los cómics que le recomendaría leer, sobre todo la parte de Geoff Johns, porque me parece que es uno de los cómics mejores escritos que haya tenido Geoff Johns. Es un cómic que te permite descubrir todo un área del universo DC extraordinario. Bueno, lo de Robinson también es notable, ¿no? La Edad de Oro, los 3 prestillos y lo compras compilado, es muy interesante. Pero Robinson ya la hizo con Starman, ¿entendés? En Starman ya te descubrió toda una parte del Silver Age y de la Golden Age, sobre todo. Impresionante con Starman cuando viajan al espacio. Es alucinante lo de Starman. Robinson y Johns son los dos grandes revisores. Sobre todo Robinson, ¿no? Es el gran visitador de ese momento tanguero del DC Comics. Plagado de personajes que podríamos definir de la B, pero que revisitados, que vueltos a ser pensados, tienen una vuelta, bueno, esto que trazan entre el Sandman viejo o el Starman viejo y el Starman nuevo, esto que hace Robinson, digamos, es muy interesante lo que pasa. De hecho, cuando colateralmente o de alguna manera haciendo referencias muy sutiles, también en Planetary Warren Ellis juega un poco con la JSA, digamos, todos los grandes autores, Mark Waid también lo ha hecho, digamos, todo el mundo ha tenido sus, ¿no? En Legacy, en todo esto ha tenido, sí. En Legados ha tenido su visita a la JSA. Bueno, de hecho la JSA
vuelve de la mano de verdad en DC en los años 80, de la mano de uno de los mayores, del vicepresidente de Marvel cuando llega a DC. Es decir, era tal el amor que tenía ese hombre por los cómics que llevó, no me acuerdo ahora el nombre, lo cual es un pecado absolutamente mortal. No es Paul Levitz, ¿no? No es Paul Levitz. Paul Levitz es fanático de Gion. No, él vino y se puso a escribir All Star Squadron, que es una de las mejores series que puedas leer en tu vida, respetando el formato de las series originales del Golden Age, aportándole una visión totalmente novedosa, y luego tuvo tanto éxito que creó Infinity Inc., que también fue otra serie extraordinaria. Roy Thomas. Bien, perfecto. Uno de los mayores autores de Conan. También. Sí, claro. Sí, uno de los mayores autores de Conan. Robinson también escribió Conan, Y Vampirella también. O Thor también, Roy Thomas, ¿no? Roy Thomas es el padre de una gran cantidad de cómics en Marvel. No me voy a meter ahí adentro porque no soy especialista en Marvel, pero sé que venía de Marvel, sé que era vicepresidente de Marvel. Fue el primero que le dio trabajo a Denny O'Neil en Marvel, y que luego Denny O'Neil se fue a DC Comics porque lo llamó Paul Levitz. Pero Roy Thomas es el padre del primer fanzine de cómics de la historia, que se llama Alter Ego. Es un gran fanzine, se puede conseguir algunos números, se pueden leer por internet libremente, son muy buenos. Hay algo que por lo menos me da la sensación, vos me vas a corregir si esto fue así o no, que es que por la formación que tuviste un poco en Europa de niño y un poco heredada de tu papá, se me ocurre o se me antoja que hiciste como el viaje inverso del cómic europeo o más de autor al mainstream superheroico. Por ahí las primeras lecturas tenían más que ver con Moebius o con Valerian o con el Corto Maltés y en un momento vos pegás la vuelta y entrás al cómic americano. Digamos, hay que también decir que por una cuestión de edad nosotros vivimos lo que fueron los gloriosos 80, que te acercaban o te hermanaban, si eras fanático de la historieta, muchísimo al cómic de superhéroes, digamos, sobre todo la segunda mitad de los 80, y particularmente fue un apogeo y un auge de DC, digamos, esto que se vive hoy con Marvel había pasado. Yo creo que en buena medida por ese exilio increíble, no estoy descubriendo nada con esto que estoy diciendo, pero con esta casa de talentos vía Len Wein que hace y a posteriori la fundación de Vértigo, digamos. Pero se me ocurre que esta reclutación de tal, digamos, cuando aparece Neil Gaiman, Frank Miller, Alan Moore en escena y un montón, Janet Kahn también, y mandó a traer a todo el mundo. Claro, entonces ahí se termina de constituir todas estas sagas que nos vuelven locos: La Cosa del Pantano, Animal Man, Crisis, Sandman, El Señor de la Noche, Hellblazer, La Broma, Watchmen, digamos, todas estas obras cumbres que se repiten hasta el hartazgo. Hasta la muerte de Superman también, es decir, exacto, entra dentro de esa categoría. Exacto, que todo este revisionismo hace que quedes prendado y enamorado. ¿Cómo fue ese? ¿Es así como lo describo? Digo, pasaste de... Exactamente así. Es decir, yo empecé a leer cómics cuando mi padre tiene una gran colección de cómics de Hugo Pratt, evidentemente, de Brescia. Tiene una gran colección de cómics de Moebius. Tenía el Incal de Jodorowsky, Moebius. Tenía todo cómics europeos, en realidad. No leía historieta norteamericana mi padre. Tenemos la primera edición de lo que sería el trade del Eternauta, la tenemos en casa. Y mi pasión por los cómics nace sobre todo ahí. Nace por el dibujo de Hugo Pratt, antes que nada. Yo quería dibujar como Hugo Pratt cuando era chico, entonces lo único que sabía hacer era la cara del corto. Es lo único que sé hacer. Luego, con el tiempo, en los años 80, empecé a interesarme por Batman porque, primero, vi la serie de televisión en un canal de televisión francés y me hizo gracia la serie, pero... La serie de 66, 66, sí, era como una redifusión, evidentemente, pero estaba Batman 66 y después Happy Days. Claro. El rincón de la nostalgia. Y entonces ahí primero me compré la chaqueta de Fonsi y después fui a una tienda de cómics a ver qué había de Batman. Y el tipo de Batman, cuando yo le dije que me gustaba Batman, la serie de Canal Plus, claro, yo tenía 13 años, 14 años, me dijo, no, a ver, Batman, la serie, es interesante si lees los cómics de los años 50, 60, y todo eso, pero Batman ya no es así. Y lo primero que me dio a leer fue The Dark Knight. El Dark Knight. ¿El número 1 del Dark Knight o ya está compilado el el libro? Era el número 1 del Dark Knight. Acababa de salir hacía
En Francia, te digo. Sí, claro. Aparte en formato cómic francés, grande. Ahora vos tuviste en ese formato, disculpame que te interrumpa, pero lo tengo que pedir. ¿Tuviste en ese formato Watchmen, por ejemplo? La tengo entera Watchmen en ese formato. Bueno, tengo un amigo que se llama Luca Ferrero, que ahora a lo mejor lo cruzamos, que se va a poner a llorar, si sabes tengo eso. En ese formato... Magazine, grande. En grande, sí, claro, pero libro grande europeo. Tipo cómic sí, europeo. Tintín. Sí, claro, exactamente. Y tengo The Dark Knight también. Es decir, dos bastiones sí. del cómic norteamericano en formato europeo. Pero en francés, ¿no? En francés, claro. En francés. Y entonces me dio a leer The Dark Knight, el primer número me enfermó la cabeza. En aquel momento lo sacaban según iban y según podían, porque no era algo que tuviese éxito en Francia. De hecho, la comiquería se llamaba La Marca Amarilla, como de la novela de Jacobs. Sí, exactamente, de P. Jacobs. Y... Exacto. Entonces, este hombre que mi padre lo que se llevaba muy bien porque le compraba dibujos de Pratt. Blake and Mortimer, ahí está, no me salía. Blake and Mortimer. Se pasaban el día hablando de Hugo Pratt, como mi padre lo conoció Hugo Pratt y todo eso, se estableció una relación de amistad. Por eso yo salía del colegio y iba ahí y me quedaba un rato largo con ese hombre charlando de cosas y de cómics, y fue el que me dio de leer Dark Knight de Frank Miller. Ahí se me partió la cabeza, y sobre todo porque unos meses después salió la película de Tim Burton. Y claro, yo fui ya cebado con la estética de Miller, y cuando la vi dije, claro, esto es Batman. Esto es Batman. Es todo el espíritu gótico de Tim Burton, es Batman. Evidentemente también estaba equivocado, porque sí, claro. Tampoco es eso. Sí. Pero por lo menos había algo de respeto hacia la obra de Miller, que era el único que conocía en aquel momento. Al poco tiempo salió una revista especial, claro, con la película y el boom del 89, empezaron a salir revistas por doquier. Sí, claro. En Francia, la primera que salió fue La Broma Asesina, que también la tengo en formato revista grande de francés. Increíble. Divina. En francés también. Y cuando leí La Broma Asesina me dije, no, si esta gente escribe cómics así, yo quiero leer estos cómics. Es decir, amo a Hugo Pratt, amo a Oesterheld y a García López, pero necesito descubrir otra cosa. Coincidió eso con un viaje que hice con mi padre a Argentina, y en los kioscos vendían los tacos de 5. Claro. Vendían los tacos de 5. Los tacos de 5, para alguien que es muy joven y no entiende qué son justamente tacos que eran revistas de mexicanas prensadas, o sea, todas prensadas españolas, perdón, 5 justamente, 5. Prensadas, no me confundí con Novaro, prensadas encarpetadas con un lomo blanco muy característico que decía una letra espantosa Question, o decía Watchmen, o decía lo que fuera. Pegadas. Prensaban de a 6 números, creo que eran 6 números cada taco. 4 o 5 números, sí. Estaban como pegadas. Pegadas, veías la portada, era hay un revistas. par que les pegué, le saqué con alcohol el pegamento para tener simplemente las revistas, porque el taco es feo. Sí, el taco es feo, pero las revistas adentro tenían portada, contratapa, eran las revistas pegadas. Entonces ahí me compré varios tacos en un kiosco que estaban Corrientes y Libertad, estaban ahí, estaban cerca en Telequía, todavía no conocía en Telequía. Y entonces, como estaba de vacaciones, tenía un dinerillo para gastar y me compré Crisis en Tierras Infinitas, los 3. Me compré Batman tacos. Año 1, Año 2, que venían en el mismo taco. Y ¿qué más? Me compré Superman, el Hombre de Acero. Ya volví preparado para lanzarme de lleno en el mundo DC a los... Superman de Viernes. A los 6 meses, 7 meses volví a Argentina ya para quedarme. No, volví de vacaciones, seguí comprándome cómics acá porque en Francia no los conseguías, o si no en tamaño grande. Entonces leías en inglés, en francés y en castellano. Leía en francés, en inglés y en castellano. En Francia me compraba en inglés porque era la única forma de conseguir los frescos, porque no los traducían. No había ese interés que hay ahora, que en Francia está lleno de cómics ahora para poder tener, pero en aquel momento no había, entonces tenías que pedirlos, era todo un lío. Al llegar aquí ya me cebé, ahí ya solté cadena, entonces empecé a ganar sueldo encima, y ¿para qué? La mitad del sueldo ha ido desvaneciéndose en páginas y páginas de cómics. Eras muy fanático de Sandman, me acuerdo, por lo menos... Está bien, lo que pasa es que voy a decir, te conocí en el 94, en el 94 todo el mundo era muy fanático de Sandman. No era fácil ser fanático de Sandman. Claro, era lo que estaba siguiendo, digamos, Vértigo estaba como en su momento de ebullición, ¿no? Era Vértigo lo nuevo, todo el mundo estaba muy atento a las colecciones que sacaban, y Sandman estaba teniendo su gran momento, era uno de los rumores, de las cosas que se comentaban, siempre lo digo. En ese momento del apogeo de las comiquerías estaba Sandman, estaba el libro de Scott McCloud, Understanding Comics, que también era el libro que había que leer. Digo, había un par de cosas. Comic Book Rebels. Sí, también. Claro, estaban, ¿no? Como todas Comic Book cosas. Rebels, hablando de Miller y de toda esta gente de los años 80, Alan Moore.
Sí, era muy fanático de Sandman, era muy fanático de Vértigo en general. Es decir, luego con colecciones normales de la editorial DC, a mí me pegó tan fuerte Crisis, Sí. que tengo coleccionadas casi todas las sagas, hasta Infinite Crisis. Las tengo todas básicamente. Me fascinaba la idea de saga. El número Tengo todos 7 los de la números muerte cero. de Kara, ¿no? Ese es el número de Crisis que todo el mundo recuerda. Pero es terrible. Crisis sinceramente, Crisis es una Ilíada comiquera. Es el ejemplo mismo de hasta qué punto de grandeza puede llegar una historia si está bien hecha y bien dibujada, que en este caso todos sabemos lo bien que estaba dibujada. Es decir, cuando tenés a Pérez y a Wolfman, Sí, claro. ¿entendés? No puede estar mal hecho. Estuvo aquí En hace su unos gran años, momento, estuvo ¿no? aquí hace unos años Wolfman dando una charla en la Feria del Libro Infanto Juvenil y todos hicimos cola y a todo el mundo firmó los libros de Qué Crisis. lindo, ¿no? yo me lo perdí. La verdad que fue hermoso, digamos. Él hablando y todo el mundo tiene su Crisis firmado por Wolfman porque, bueno. Bueno, uno de los grandes momentos comiqueros lo viví con vos. Claro, vamos a contarlo ahora que estás vos aquí, porque yo siempre cuento la parte sola, y vos creo que contás la parte sola, nunca contamos la parte conjunta. Esto fue en el Fantabaires del año 97, 98. Fue el primer Fantabaires, el segundo. No, fue en la rural. El primero en la rural. El primero en la rural. Fue el segundo. Si no fue el segundo, fue el tercero, pero creo que ese fue el segundo, porque el primero fue en el Borges. Sí. El primero fue en el Borges o el segundo fue en el segundo o el tercero. Vamos caminando por allí, por la rural, y de repente nos cruza. Estaba con Axel Kuchevaski él caminando. No, estaba caminando con Diego Accorsi. ¿Seguro? Estaba caminando con Diego Accorsi. ¿Estaba con Diego? Con Diego Accorsi. Estaba caminando Neil Gaiman. Entonces vos te volvés loco y me decís, ahí está Neil Gaiman, corro a Diego, lo frenamos, Diego se da vuelta y ahí hay un apretón de manos, una charla, le contás que estás haciendo La vida sueño de Calderón de la Barca, él ubicaba la obra, estábamos dirigiendo esa obra en conjunto, armando una compañía de teatro, ubicaba La vida sueño y fue unos segundos, pero me acuerdo que después le contábamos a todo el mundo lo que había pasado y le chupaba un huevo a la mayoría de la gente, era, bueno, qué sé yo, con una chaqueta de cuero me acuerdo estaba, ¿te acordás? Estaba vestido todo de negro. Todo de negro con chaqueta una chaqueta de cuero y no era muy alto, más bien pequeñito, digo, nosotros somos pequeños y no era un hombre alto, yo me lo acuerdo de tu altura, exacto, era ahí nomás, mucho rulo, es el Neil Gaiman que ustedes ven en las retiradas de tapa de Sandman, o sea, es ese Neil Gaiman. Sí. Una cosa, Sandman todavía existía, no había terminado Sandman. No. Creo que Muerte había salido el año anterior o Muerte, la primera Muerte, sí, el alto costo de la vida había salido hacía nada. Hacía unos nosotros meses. Teníamos esa versión de libro, versión tapadura con el claro, con el papel manteca que se ve translúcido. Y ahí estaba Neil Gaiman. Ese fue un gran momento comiquero para mí, conocer a Neil Gaiman. Después siempre tenés la obsesión de llegar a más, a conocer más. Aparece la obsesión del completismo y entonces ahí te embargas la casa, básicamente. Entonces, un momento que tuve que parar de comprar, porque la verdad es que era muy difícil seguir todas las colecciones que estaba siguiendo. Entre ellas, ¿cuáles fueron las que más seguiste? Batman. Digo, ¿qué parte de Batman te agarra? Digo, yendo más específico a Batman, ¿qué runs seguiste completos? ¿Qué dupla artística recordás que te convocó? Por ejemplo, Legends. ¿Te metiste en Legends? ¿Estabas más, digamos...? Tengo todo Legends que publicó 5, por ejemplo. Todo lo que publicó 5 de Legends of the Dark Knight, que creo que llega hasta al 39, 40. Los arcos que más recordás de Legends. O si te digo ya Legends, Morrison... ¿Cuál es el que te acordás? Porque, qué sé yo, a mí me encanta había pegado Venom, me había gustado mucho Veneno. Venom es buenísimo, pero me encanta, por ejemplo, el primer arco que lo escribió Denny O'Neil, que transcurre justo un año, justo en año 1, durante año 1. Ese arco me encantó. Me encantó el de Morrison, que era el siguiente. Me encantó Fe también, que era como unas pandillas, como si fuese Batman con los Guardian Angels que habían en el metro. Sí, claro. Era un poco cualquiera, pero era divertido. Me gustaba mucho The Cult. Tenía la tapa dura esa de The Cult en la cajita, que me pareció increíble. The Cult es un gran cómic de Batman. Y seguí mucho a Batman y a Superman. ¿Prey no era de Legends? ¿Perdón? Prey es de Legends exacto. también. Prey es de Legends. De Gulassi y Monch. Sí. Gulassi y Monch. Monch. Sí, exactamente. Sí. Está Prey. Hay varios clásicos importantes en Legends of the Dark Knight. Es decir, nunca se puede descartar esa colección. Fue muy interesante. Mucho más interesante que Batman Confidential, por ejemplo, que fue otro reintento. Alan Grant y Bray Fogel, la dupla noventera, todo el que fue Detective, Anarchy. Sí. Todo eso lo leí. No soy tan fan como... No soy tan fan. Me gusta...
Pero todo el Batman de los 90, si bien tiene historias clásicas, me siento un poco como alejado de ella. Es como muy todo demasiado... Es como una especie de al haber leído más tarde lo de O'Neill y todo eso, es como una reformulación un poco lo de O'Neill, pero tratando de incorporar elementos que se despeguen de las películas o que se despeguen de la imagen tan oscura de Batman. Después del 89 pasa lo mejor y lo peor que le puede pasar al personaje, que es... gana una popularidad notable, pero tiene que empezar a ir detrás de lo que las películas proponían. Entonces, los gerentes de marketing de Warner se convierten en una especie de editores adyacentes que dicen, che, en la próxima película tengo al Pingüino, por poner un ejemplo. Sí. Metémelo digamos, empezá a hacerlo aparecer en las historietas, o voy a ir por acá, o este es el diseño del Batimóvil nuevo. O sea, el canon planteado por las películas mandaba, porque obviamente recaudaban 150 veces más, y la historieta empieza a verse como un merchandising de la película, sí, y no como una fuente de la que tiene que abrevar. O sea, empieza a ir delante del carro lo que es el universo cinematográfico del personaje. Esa es la sensación que tengo de los cómics de Batman de los 90. Pero va a pasar algo increíble, que es la serie animada. Y la serie animada va a lograr nutrir o tener un diálogo menos crítico con el mundo de la historieta, y que Gotham Adventures o Batman y Robin o todo lo que empieza a pasar en el universo de papel de Batman es muy interesante, porque Paul Dini y Bruce Timm empiezan a generar, no solo en diseño sino en temática, algo bastante más rico. Pero fíjate que tiene que ver la serie animada, lo que le aporta a las colecciones de Batman tradicionales es... son además series paralelas de golpe. Personajes secundarios que a lo mejor no tenían una importancia mayor, como podría ser el señor Freeze. El doctor ¿cómo se llama? Freeze, sí. Que el capítulo de él es totalmente conmovedor y que inventa totalmente el personaje, ese corazón de hielo. Lo reinventa completamente el personaje. Es como un Dr. Fives, ¿no? Aporta cosas que me parecen mucho más interesantes. La llegada, por ejemplo, de Brubaker a Batman me parece interesante. Claro. Me parece muy interesante. Esos cómics de los años de los 2000 a mí me parecen muy interesantes. Gotham Central te gusta ponerle. Gotham Central me parece extraordinaria, me parece una serie extraordinaria, dentro de una búsqueda mucho más madura del universo que rodea a Batman. No quiero decir con ello que Batman tenga que ser maduro, ojo, no creo en esa idea de Batman solamente detective, solamente un personaje pulp, porque resume tanto la idea del pulp. ¿Por qué me gusta Batman? Porque reúne todo lo que es el pulp para mí. Es un personaje de aventuras, es un detective, es un personaje oscuro con un pasado trágico, es una mezcla entre La Sombra y Tarzán por lo huerfanito, criado no por vampiros, si quieres. En la imaginación infantil te llegas a imaginar todo y te llegas a decir, pero bueno, los vampiros lo acompañan. Parte de este universo que estás mencionando con Gotham Central policíaco también va a ser retomado un poco por la dupla Tim Sale, Jeff Lev, que con el largo Halloween o con Dark Victory toman un poco también la idea del Gotham policíaco, los Falconi y todo esto, ¿no? Sí, retoman un poco la idea más realista, no es el término, pero sí más policial, más detectivesca, menos épica. Sí, después vuelve a cambiar todo y me parece que para bien. Sinceramente creo que Batman es de los personajes de DC que mejor evoluciona, que mejor permite la evolución, permite la relectura. Superman tiene un problema que a partir del momento que se empieza a hacer una relectura hay que reinventar las bases, o hay que aportar elementos a las bases que permitan esa reinvención. Fíjate que Batman se ha retocado muy poco el origen, muy poco. En Superman siempre o Jor-El era el mayor científico del planeta, o era un rebelde, Che Guevara, sí, claro, luchando contra fuerzas autoritarias, o era una eugénesis en Krypton, o era un planeta súper avanzado, o se mandaba a la prima también, o no se mandaba, o se mandaba al perro, o no se mandaba al perro, o... Han tenido que haber muchas revisiones de Superman para llegar a una especie de Superman definitivo como el de Morrison. Bueno, en Cosmic Odyssey de Starlin y Mignola uno puede ver claramente cuál es el lugar que se le otorga a Batman en esa aventura de la Liga, donde tienen que ir a enfrentarse justamente a todos los personajes a Darkseid y a todo el Cuarto Mundo. Exactamente. Donde Batman descubre un atraco que les trata de perpetrar Darkseid. Y ahí, digamos, Batman en la Liga también, y en la Liga de Morrison y en la Liga de
Giffen y de Matteis en la liga noventera, uno empieza a darse cuenta quién es Batman, no solo por lo que pasa en Ciudad Gótica, sino también por cómo interactúa con los metahumanos que tiene alrededor, digamos, se redefine el personaje y vemos dónde está el verdadero punto, digamos. Siempre lo dice la Papa Corsi, ¿no? Superman es el jefe de la liga, pero Batman piensa el plan de la liga. Es como Totalmente. el cerebro de la liga es Batman, y que sea el único humano, digamos. Y Starling lo que hace esta declaración de amor en Cosmic Odyssey cuando le pega el cachetazo a uno de los... a Orión, le pega un cachetazo a Orión por burlarse de un personaje que ha muerto. Recomiendo mucho que lean esa pequeña historia, porque además de que es una buena historia de suspenso, van a ver la humanidad con la que Starling trata a este personaje, que es Batman, que en definitiva somos nosotros, los lectores, los humanos. Digo, hay una secuencia muy cálida, muy tierna, donde Batman llama de un teléfono público en la calle para pedir información acerca de... Nada. Y después me acuerdo del libro de la suerte. El libro de la suerte, el comienzo, cuando volviendo, exactamente, cuando está volviendo a la Tierra Hal Jordan y se encuentra un cadáver en el espacio, llama a Batman y Batman le dice: sí, acá en la Baticueva tengo un muerto igual. Este es un crimen replicado 52 veces. Hay una paradoja espaciotemporal. Alguien se choreó el libro de la suerte, digamos, que también el libro del destino, de Book of Destiny, también lo recomendamos. Escrito por Mark Waid. Por Mark Waid, que fue el que hizo el año 1 de Flash, extraordinario. Uh-huh. Donde hay varias viñetas que recomiendo leer de ese Flash, porque estoy seguro que ahí demuestra que estaba muy caliente con su tía Iris, el Flash, Wally West. Hay tomas hay dibujos hechos a lo graduado. Ah, bien. Extrañísimo. Lo volví a releer hace poco, de una pierna, él entrando en la oficina de Iris y encontrándose a ella, y solamente se le ve la pierna y él como medio alucinado. Le ves carita molesta cuando lo ves a Barry Allen. Es ambiguo. De las obras de Batman que son las que más te gustan o las que más has revisitado, más allá de los grandes clásicos, ¿tenés algún favorito personal? Digo, saliendo del panteón de las obviedades que a todo el mundo les gusta y le tiene que gustar. Digo, ¿has ido por algún sendero que decís: mira, yo no sé, que no es muy logrado por ahí, no muy bueno, pero... qué sé yo, Ego de Darwin Cook me cambió la vida, pero tal cosa, ¿entendés? Digo, hay algo que sea como tuyo, que te gusta, o por la edición, o porque lo leíste en el momento correcto, o porque, qué sé yo, que no necesariamente está en ese lugar, en ese altar tan grande, tan alto. Sí. A mí me gusta mucho lo que hacen en Planetary. Cuando se cruza con... En Planetary, en uno de los crossovers. En el crossover con Batman me gusta mucho lo que pasa ahí. Porque se permite, antes de Morrison, hablar de todas las posibilidades que ofrece Batman. Y en ese sentido me parece que es una gran historia de Batman, porque aparte tiene toda una historia detectivesca donde él mismo se ve implicado en una situación de cambio de universo, y él mismo, Batman, se da cuenta que están cambiando de universo cada X tiempo, lo cual ya demuestra que es un gran detective. No se burla de él. Batman es un gran personaje en ese cómic. Me parece que esa es una buena historia de Batman. Mencionaste a Morrison, todo lo que hizo dentro del universo de Batman, toda la revisión de la Silver Age, de la cual es fanático, confeso, y que sirvió para que revise todos estos mitos absurdos y los vuelva cuestiones metafísicas, poéticas. ¿Cuál es el arco que más te gusta? ¿Cuál es el título que más te gusta? De todos los que escribió, me parece que lo más original, lo más atractivo fue Batman y Robin. Uh-huh. El Batman de Dick Grayson y el Robin de Damian Wayne me parecen impresionantes. Me parece que el análisis que hace, la inversión que hace de los caracteres de los personajes me parece genial. Robin hay muchos es más que dicen duro que son, Batman. Bueno, Enzo, uno de nuestros columnistas de la familia Batcast, es muy fanático de ese Batman y ese Robin. Él cree y sostiene que hoy Batman debería ser Dick y que Robin debería ser Damian. Todos pensamos eso. Debería haber terminado esa era de pre-52 con Dick Grayson como Batman. Es decir, de hecho casi termina así, creo, si mal no recuerdo. Creo que el último número hay una... Porque lo tenés, el último número. Sí, claro. En el último número creo que aparece un poco el vestido de Batman y aparece también Bruce Wayne de Batman. Es decir, hay como una cosa de reconocimiento, pero no lo tengo muy fresco ahora. Pero me parece que ese cómic de Morrison fue lo más divertido que hizo. Me gusta mucho Batman Inc. Me parece genial el run en general. Es decir, ¿qué te pasa con Capullo y con Snyder? Me encanta.
Me gusta mucho lo que hacen porque ya empezaron a hacerlo antes del Pre-52 con Gates of Gotham, que me parece genial. Es lo que te decía Gates antes, of que Gotham Batman... a mí me gusta mucho. Es que es muy buena. Bueno, Gates of Gotham habla de la Gotham mítica, como siempre le decimos acá. La Gotham histórica, esa Claro, Gotham que se ha los tres construido. puentes. La ciudad tiene una historia. Claro. La ciudad es una historia, es la ciudad la que da nacimiento a Batman en realidad. Eso es lo interesante también. Lo que te permite una gran colección como Batman, que no lo veo tanto en Superman, de Sí, nuevo claro, repito, de hecho ¿entendés? Metrópolis es más genérico, no tiene... Batman, bueno, el Crime Alley, él comprando el Crime Alley, Totalmente. el piso que se pone... Lo compra para que nadie lo retoque, Claro, que no se claro, construya nada, que quede exacto. exactamente como un mausoleo. Bueno, es un mausoleo en vida. Tenemos el Crime Alley, tenemos el penthouse de Bruce Wayne cuando se muda y está una temporada en un edificio que un poco homenajean en las películas de Nolan en algún momento, Sí. después que le vuela el Wayne Manor, ¿cómo se llama? Ra's al Ghul. Tenemos esos lugares, ¿no? Esas locaciones, el departamento de policía de Gotham. La historia del departamento de policía. Bueno, exactamente, tenemos Arkham, hay una cuestión edilicia que también nos va creando en nuestra mente, a pesar de que ha sido representado siempre diferente, digamos que todos podemos pensar en lo que es la entrada. A ver, una vez una chica... Yo lo veo Gotham, es decir, veo Ahí va. que es una isla, veo la isla, veo los Iba a decir puentes. eso. Una vez tuve una cita con una chica, hace mucho tiempo, porque una vez tuve una cita con una chica, y hace mucho tiempo tuve una, y cuando vino a mi casa estaba mi biblioteca, ¿no? Estaba la biblioteca donde está todo Batman, y todo Batman ocupa lo que serían dos estantes. Entonces me dice, ella ve los Batman y ve, por ejemplo, saca un libro y saca otro, y ve que está dibujado diferente. Y me dice, ¿cuál es Batman? Y me muestra un dibujo, ponele, de Tim Sale. Me dice, ¿este o este? Y me muestra un dibujo de Neil Adams. Yo le digo, los dos. Me dice, no, pero los dos no. Este tiene el logo amarillo, es más bien gris y azul. El otro es negro, con capa negra, con el logo sin círculo amarillo. ¿Cómo puede ser? No, todos son Batman. Y ella me dice, me pone nerviosa esto. No pueden ser todos Batman. Y yo creo que esta diversidad, este juego literario donde Batman es un concepto, Ciudad Gótica es un concepto, si pensamos en Arkham todos soñamos que hay rejas, que hay un poco de vegetación como Totalmente. mal crecida, que es un castillo medio medieval. Entonces, ¿qué importa si tiene la entrada con asfalto, con adoquines, si tiene un puente, si hay un lago alrededor? Digo, No me importa si han construido una especie de pentágono porque como nosotros, en The exacto, Dark Knight Falls. nosotros entendemos el concepto quintaesencial de Arkham. Cuando ya sabemos cómo es Arkham, sabemos todo lo mismo, sabemos que es más bien oscuro, sabemos que tiene puertas pesadas de hierro, que es de máxima seguridad, que seguro tiene garitas y torretas con gente, Que es la difícil misma salir. familia que se ocupa del lugar desde hace por lo menos 100 Bueno, años. Hay una buena historia, ¿no? De acerca del fundador de Arkham, la muerte, cómo en realidad se inventa. Esto que también sugirió en algún momento Geoff Johns, creo, en Tierra 1, que es que el segundo apellido de Wayne es Arkham. Es Digamos Arkham, que sí. Marta se llama Marta Arkham. Toda una cuestión que me parece muy En interesante. realidad es Kane. Es Kane, es la tía de la nueva Batwoman. Cassandra Cain. No. Kane, K-A-N. Perfecto. Y todo eso. Me gusta eso, Batwoman, por ejemplo. Batwoman te gusta. Sí, me gustan los dibujos de J.H. Williams. Me gustan mucho. Mucho me gustan. Lo que seguías diciendo sobre Gotham y sobre la imaginación que tiene Batman, lo que te permite llevar a Batman a algo muy concreto y como a la vez muy imaginativo, es que como un adolescente o como un adulto no puedes dejar de soñar en esas locaciones ni verlas cambiando o variando según tu forma de leer la historia. Que es lo que hacen al final de cuentas los dibujantes cuando agarran a Batman, me parece. Hablando de dibujantes, ¿cuál es tu representación más acabada en dibujo? Para mí el mejor Batman, o por lo menos el que más me gusta, puede ser el Tim Sale, sí. El de Rizzo me gusta mucho también, ojo. Sé que no dibujó mucho a Batman, pero me gusta lo que hizo. Porque tiene ese trabajo de luces y sombras a lo Pratt que a mí me fascina, ya lo dije al principio, me encanta. Y me encanta Rizzo, entonces me gusta mucho también el Batman de Rizzo. Las 5 preguntas que hacemos siempre en Batcast, te voy a ir haciendo esas 5 preguntas. La primera es, esto lo saco del sol porque se van a derretir los alfajores. La primera es, no me acuerdo si es la primera o es la última, pero yo las voy a desordenar porque hace mucho que no las hago. El mejor batimóvil de todos los tiempos. El de los años 50, 60, el que tenía el escudo enorme El adelante. que tiene el murciélago dibujado en la cara. Sí, la cara del murciélago. Alex adelante. Ross hizo uno de esos, dice Walter Sí. Armada, un Stuka Rakuda, perfecto.
¿Cuál es la mujer ideal para Batman? La mujer ideal para Batman para mí sigue siendo Catwoman. Selina Kyle, sí, Selina Kyle. Cuando pensás en Batman, ¿en quién pensás? Como persona, ¿Quién es Batman? ¿Cuál es la representación cabal de Batman? ¿En papel o en persona? Una imagen. Yo te digo Batman y a vos se te aparece en la mente ¿cuál? ¿Qué encarnación? dentro del imaginario se me aparece Clint Eastwood interpretando The Dark Knight en los años 90. ¿Cuál es el mejor villano de todos los tiempos que no sea el Joker? O sea, el mejor villano de Batman para mí es Doble Cara. ¿Por qué? Porque Doble Cara representa todo lo que Batman querría ser. Es decir, Doble Cara empezó siendo un amigo de Bruce Wayne, fue ayudado por Bruce Wayne, siempre tenía una cosa medio ambigua, por lo menos lo que muestra en el Long Halloween, ¿no? Y luego es un personaje que con el tiempo se ha crecido mucho gracias a los autores. Lo que está haciendo Peter J. Tomasi ahora mismo con lo que hizo, porque ya terminó esa parte, con Batman y Robin, Batman and Two-Face en el nuevo 52, me parece extraordinario. Es decir, me parece una revisión del personaje extraordinaria, de lo mejor que se ha hecho en el 52, en los nuevos 52. Aparte, muy bien dibujada. Pero sí, para mí es Dos Caras, porque tiene la dualidad de Batman. Quiere la justicia y a la vez esa especie de violencia máxima que Batman la logra contener, pero Doble Cara, Harvey Dent, no logra contenerla. Es un personaje muy, muy dramático, muy, muy triste. ¿Por qué Batman? ¿Por qué decís que hay que acercarse a Batman o cuál es el atractivo del personaje? Por lo que hablábamos antes, porque Batman representa para cualquier adolescente o cualquier persona que se acerque a la literatura pulp el ejemplo máximo. Es una mezcla de todos los hitos de la literatura pulp que hayan existido. A la vez, creo que es un personaje que según van pasando los años puede adaptarse cada vez mejor a lo que vivimos cotidianamente, ya sea políticamente, sociológicamente. Es decir, no es por nada que el Dark Knight es una especie de justiciero avejentado, lleno de rabia y casi fascista a lo Miller, cuando sabemos la depuración que hubo en Nueva York. Luego tampoco es de extrañar que la imaginación vuelva de la mano de Jeff Loeb, por ejemplo, y que Batman sea muy cercano al dibujo animado en ese momento. Es decir, representa claramente la imaginación al poder y le permite a los autores justamente soltar cadena dentro de algo muy concreto, ¿no? Mucho más que otros personajes de DC, que sin embargo amo a muchos. El universo cinematográfico de Batman, ¿cómo te pega? ¿Cuál es la mejor película de Batman para vos de todos los tiempos? Es complicado porque creo que según pasa el tiempo le pasa lo mismo que a los cómics. Es decir, si lo analizas fríamente, cada una de las películas representa una época de Batman. La película de Batman basada en la serie del 66 es muy clara y muy evidente. Creo que Armada lo dijo claramente. Está basada en los cómics de la época y si vas a leer los cómics de la época y estudias un poco, sabes que es así. Al igual que la de Tim Burton, tiene algo que ver con un poco lo que se estaba escribiendo en ese momento. Bueno, The Dark Knight como ejemplo. Y las de Nolan también, a su forma, se acercan un poco a lo que se está escribiendo en ese momento de Batman. Pero creo que la más completa, si tal vez sea The Dark Knight, sí. Sí, porque tiene el mejor Joker. Porque tiene el mejor Joker, porque está escrita como si fuesen fascículos, porque tiene 5 actos que parecen 5 fascículos, 5 historias independientes que van uniéndose, creando un gran arco, ¿entendés? Eso es lo que me parece interesante. ¿Y la mejor escena de la película cuál te parece? La mejor escena de la película es la primera, la del robo al banco. La del robo al banco me parece la mejor estructurada, la mejor contada. Si tuvieras que representar, vamos a decir, 3 personajes, Batman, Bruce Wayne y el Joker. Sí. Sos actor, digamos, 3 personajes que seguro te interesan. ¿Cuál es el más difícil para un actor? Pensá seriamente, de los 3. Batman, Bruce Wayne o el Joker. y Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque Bruce Wayne tiene que ser una especie de playboy ganador en todos los wins y sin embargo que no coge. Es decir, es un tipo que... Célibe absoluto, es el padre soltero con mayor cantidad de hijos en el mundo,
Me parece muy difícil el personaje de Bruce Wayne. ¿Es Me parece paranoico? muy ¿Es difícil paranoico creerlo. Bruce Wayne? Bruce Wayne es paranoico, sí, claro que sí. personaje- Obviamente es paranoico, pero está muy claro eso en los cómics, es paranoico Bruce Wayne. Personaje temeroso. Bruce Wayne tiene todas las... Es decir, Sherlock Holmes era adicto. Bueno, Bruce Wayne es paranoico, esto está claro. The Shadow es un asesino. Bueno, Bruce Wayne es paranoico. Es decir, es así, no hay muchas vueltas de hoja. No existe un héroe pristino, digamos. Lord Greystock era un colonialista, al final de cuentas. Bueno, pero uno podría decir que Superman no tiene ese tipo de... Superman tiene otro tipo de cosas. Superman, lo que es maravilloso cuando la gente te comenta Bruce Wayne y te habla de Batman, te dice que es lo mejor de Bruce Wayne es que es humano y que es como Sí. nosotros, lo cual es totalmente Sí, mentira. Morrison lo deja bien en claro. Lo deja muy claro. Es que Superman es más como nosotros. Superman es más humano. Eso es mucho más humano que Bruce Wayne y se ve mucho no eso hay en más los cómics. militante que el converso, por otra parte, ¿no? Superman lo para a Batman, ¿entendés? Superman lo mantiene en cierto equilibrio cuando está en la liga, están juntos en la liga. Es como la parte humana a la que le recuerda, che, no, es un pibe, para. Lo frena. Superman es mucho más humano que Batman. Y eso es lo que me gusta mucho de la última película. Está bien que es un humano que se pasa el día escuchando, qué sé yo, a Korn, ¿no? Pero no deja de ser una buena representación del lado humano de Superman que me gusta. Bueno, tiene que entender que es un hijo adoptivo de la Tierra y nuestros valores para poder defender un planeta y no ser el dios de ese planeta. Es la mayor historia de migración de la historia. Es decir, es la mayor historia a favor del inmigrante de la historia. Hay un cómic, en el 257 creo de Action Comics, te lo digo porque lo acabo de leer y por eso me acuerdo el número, si no sería imposible. Sí. Defiende a un chico mexicano que trabaja en un campo de tomates, lo caga a trompadas al tipo que lo explotaba, lo lleva a la granjita donde vivía con su madre, ¿entendés? Y es como si estuviese salvando a un chiquito del Chaco que lo están explotando acá en un campo de Buenos Aires plantando soja. Eso hace Superman, ¿entendés? Batman le pega a gente, a pungas. Es decir, es un millonario. Es decir, tiene algo muy ambiguo. Es decir, a mí que el otro día un amigo me decía, no soporto ver The Dark Knight Rises porque se burlan de los discursos de Podemos en España o del 25M o de Occupy Wall Street y de todo eso. Pero es que hay que entender que está visto desde el punto de vista de Batman y Bruce Wayne. Bruce Wayne es un millonario, señores. Es un tipo que defiende el sistema. Sí, claro, defiende el capital. Defiende mucho más el sistema en cierto punto que Superman. Sí, Superman claro. fue creado para destrozar el sistema en cierto punto. Sí, claro. O por lo menos hacerlo más justo. Pero hay mucha poca gente que comprende eso. Cree que simplemente es un justiciero. No, es ambiguo Batman. Por eso Batman. ¿Por qué es ambiguo? Porque eso es lo que le hace humano. Es decir, su propia paranoia de no poder llegar a ser nunca un Flash, un Superman, un Green Lantern. No es un personaje de izquierda, vamos a ser un poco más brutos en la definición. No es un personaje de izquierda, no es un héroe guevarista. No, para nada, no puedes poner. poner. Pero en ese sentido, la Liga casi te diría que es muy difícil, porque Linterna Verde tampoco es un guevarista. No, Linterna Verde es un policía del espacio. Es decir, es un policía en serio, aparte es militar norteamericano, pero piloto de pruebas. Sí. Es decir, es un tipo que responde a la bandera más que Superman. ¿Entendés? Flash es tal vez el más simpático en ese sentido, que sé yo, Wonder Woman, porque tiene ese lado salvaje en todos los sentidos. Y traidora, o en tal caso alguien que desafió a su propio origen y es una exiliada también de un lugar, tienen más que ver con una cuestión rebelde. Totalmente, pero Batman y Green Lantern tienen algo en común, en ese sentido tienen algo muy en común. Son soldados todo el tiempo. Sí, Batman es un soldado, Batman Inc. lo deja muy en claro también, ¿entendés? Es decir, no por nada los hijos se les revelan. Eso es algo muy interesante cuando me preguntabas algo antes de Greg Capullo y de Scott Snyder. Pues por ese sentido vamos a hacer un juego que no se hizo nunca. Generalmente cuando se piensa en los personajes de la Charlton, que son los Watchmen, como extrapolaciones de los grandes mitos de DC, siempre se le atribuye a Batman al búho nocturno por una cuestión de traje, baticueva, estética, humanidad, claro. Pero en realidad, Ozymandias es más parecido a Batman y el Dr. Manhattan a Superman en tal caso. De una historia de cómo Batman logró engañar finalmente a Superman, podría ser. Totalmente. Porque, digamos, para la bala, ¿entendés? Claro, Batman puede estar entrenándose un tiempo. De hecho, no sé si hay alguno de los números donde para una bala. Seguramente. No lo habré leído, pero seguramente. Habrá un truco de Kung Fu donde para una bala, seguro. Sí, es mucho más parecido a Ozymandias, me parece. Sí, Ozymandias, y aparte la manera que tiene de operar o la lógica sobre lo que es la justicia, el orden y tal. De hecho, Búho Nocturno es Blue Beetle. Claro.
Es Blue Beetle, Claro. y Rorschach's Question, Ujú. y Capitán Atom. Capitán Atom, y el otro, el comediante, es Peacemaker. Sí, claro. Pero eso lo ves muy bien en el último de Multiversity de Grant Morrison, que para el que no lo tenga, por favor vaya a buscarlo, porque es una puta maravilla. ¿Cómo podrías vender Multiversity para que la gente entienda de qué va? Multiversity es para cualquier persona que no ha leído un cómic en su vida o que ama profundamente los cómics, es el momento de comprar. Es como si Borges escribiera en DC, una cosa por el estilo. Sí, sin duda. Es decir, lo que... Jugar con una mitología con realidades paralelas. Jugar con una caja mitología china. y a la vez con un respeto por el trabajo previo, por el material de origen extraordinaria, y trabajando con los mejores dibujantes de la industria actuales, y permitiéndose lujos que nadie se permite actualmente. Había un artículo en uno de los múltiples sitios que hay de cómics, creo que era Comic Book Resources, donde hacían una crítica de este número de Multiversity de Morrison, donde decían los cómics tendrían que ser todos como esto. Es decir, si la industria hubiese tenido las pelotas, los huevos de hacer los nuevos 52, escuchando un poco lo que estaba proponiendo Morrison desde hacía ya 10 años, cuando ya iba preparando la Final Crisis, cuando empezó a escribir 52 con Jeff Jones y todo eso, ahora tendríamos una Multiversity en el universo DC y no los 52. Pero no lo tuvieron los huevos, por eso le dieron Multiversity. Es la sensación que te queda. Si le hubiesen dado las riendas a Morrison en vez de al señor Dan Didio, Sí. al que queremos igual, Sí. porque escribe muy bien todos los OMAX y proyectos de Kirby, por lo menos para mi gusto, Sí. no los escribe para nada mal. En fin, he desvariado un poco del tema de Batman, pero es está que perfecto. DC es amor para mí. Es decir, La Máscara del Fantasma como película animada, como largometraje animado devenido Fascinante. de la serie animada. ¿Qué opinas? fascinante. Es buenísima. Está basada en el año 2 del cómic. O el año 2 del cómic está basado en la serie animada. Creo que no, que es la inversa. Pero me parece genial. Ahí hay una buena mujer para Batman, ¿ves? Andrea. Sí, ahí hay una buena mujer para Batman. No había pensado en ella. Todo el mundo dice Silver St. Clair. Sí. Eh, Marshall Rogers y Steven Engelhardt. Sí. Ujú. Todo el mundo habla de ella. Strange Apparitions. Es interesante, pero siempre me pareció muy modosita. Es decir, yo me quedo con la imagen de esa de Selina Kyle Sí. provocando a Batman permanentemente, llevándolo por la calle de la amargura. Todos los cómics de Brubaker de Selina Kyle, de Catwoman, son extraordinarios. Entonces, ese personaje de por sí tiene una chapa que le da vuelta a Batman. No hay muchas más opciones. O sea, que ¿por qué Batman? Por todo eso. Bueno, muchas gracias. Ha sido un hermoso podcast. Nos estamos viendo. Chao. Nuestro mail badcast@chuckfilms.com. Gracias por escucharnos.